aún con más detalle la distribución de los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente a urgencias o hay un paciente hospitalizado y el médico quiere conocer cómo están sus líquidos corporales, cómo están sus electrolitos, el que le dice cómo están es el microbiólogo y bioanalista. Uno manda una muestra y ustedes son los que en el laboratorio le indican a uno, este paciente se le subió el sodio, este paciente se le bajó el potasio, este paciente se le bajó el cloro, este paciente tiene niveles de deshidratación severa. La próxima clase vamos a ver un poquito cómo es el tema de la hidratación. Hoy solo los líquidos corporales, cómo son, cómo están distribuidos. Yo me imagino que este tema también lo tocaron en su bioquímica, entonces no es un tema completamente nuevo para ustedes. Pero la composición de todos los líquidos que vamos a ver en esta clase, en las próximas diapositivas, es una composición que ustedes manejan al derecho y al revés. Entonces, por favor, mucha atención. Nosotros tenemos en general el cuerpo humano un 60% de agua. Es posible en la etapa extrema de la vida, en el recién nacido, ese 60% se puede subir al 80%, pero vamos a hablarlo en general en un adulto normal, en un estado fisiológico, digámoslo así. En general, una persona tiene un 60% de líquido y un 40% de sólido. El primer concepto que debemos manejar es que ese líquido que nosotros tenemos en el cuerpo, el 40% es intracelular. Y nosotros tenemos muchas, pero muchas herramientas para que ese líquido intracelular no se altere. Porque si las células empiezan a perder ese líquido que ellas deben tener, empiezan a sufrir mucho. Y tenemos un 20% de líquido extracelular, que ese es el líquido con el cual nosotros nos movemos. A veces perdemos, a veces recuperamos. En el momento en que un paciente tiene un desbalance del líquido extracelular, que es el 20%, y tiene que echar mano del líquido intracelular, es un paciente que está grave. Porque ese líquido intracelular, que es el 40%, el otro 20% es el extracelular, son 60%, y el otro 40% es sólidos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entre el líquido extracelular nosotros tenemos sangre, o sea, la sangre hace parte del líquido extracelular. Nosotros cada uno tenemos más o menos en una talla y peso estándar, cada uno de nosotros tenemos 5 litros de sangre. La sangre es el 5%, o sea, el líquido extracelular son sangre 5% más o menos y el otro 15% son los otros líquidos, que son plasma, linfa, líquidos transcelulares y líquido intersticial. Vuelvo y repito, cuando nosotros estamos deshidratados, cuando nosotros tenemos que hacer movimiento de líquidos, la mayoría lo hacemos en el espacio extracelular, los líquidos extracelulares. El líquido intracelular nosotros casi no lo utilizamos, lo utilizamos siempre. Casi no lo sacamos ni lo metemos, lo dejemos ahí intracelularmente, porque si la célula pierde líquido, va a tener problemas para su funcionamiento. Esa agua corporal total se puede modificar por la edad, el sexo y la constitución. Vamos a ver cuáles son esas modificaciones. Como les dije, el niño pequeño tiene más líquidos, más agua corporal total que el adulto, pero aquí nos vamos a concentrar en el adulto. También hay unas diferencias del sexo y unas diferencias de la constitución, que vamos a ver quién de pronto tiene más
líquidos o menos líquidos dependiendo de la edad, del sexo y la constitución. Lo primero es entre el hombre y la mujer. Normalmente el hombre tiene el 60% es agua, el 18% es tejido adiposo y el 22% es tejido de sostén. Eso es como lo normal. Mientras que la mujer tiene un poquito menos de agua, 50%, tiene un poco más de tejido adiposo, 32%, y tejidos de sostén, 18%. Esa es una primera diferencia dada por sexo. Pero miren bien lo que yo les voy a decir, y en el examen yo les voy a poner a que me calculen el agua corporal. Y si yo les pongo que me calculen el agua corporal, lo van a hacer con el estándar, que es 60% de agua, de la cual el 20% es extracelular y el 40% es intracelular. Ese, digamos, es el estándar. Estas variaciones empiezan a aparecer, como les digo, por la edad, por la apariencia y por el sexo. Pero ya saben que la mujer en general tiene un poquito menos de agua y un poquito más de tejido adiposo. Entre personas jóvenes y personas adultas, muy adultas, unas personas jóvenes, esta parejita, pues que es joven, el hombre pues 60%, la mujer un poquito menos, 50%, pero nosotros vamos perdiendo cuando estamos viejitos ya. El hombre ya solo su agua corporal va a ser el 55% y la mujer puede terminar bajando a un 45%. Las diferencias dependiendo de la contextura. Entonces, una persona normal, pues, que no es ni tan musculoso, pero tampoco tan gordo, pues, este es el estándar, como les digo. Si yo los voy a poner a calcular, calcúleme el agua corporal de un paciente que pesa tanto, pesa 100 kilos. ¿Cuánto es el agua corporal de ese paciente? 60 kilos, ¿sí? Yo no les voy a empezar, es un hombre con textura delgada, no sé qué, vamos a poner 65, 55, no. Yo lo voy a hacer en términos generales. Sin embargo, yo también les puedo preguntar entre un hombre adulto musculoso y un hombre adulto obeso, ¿quién tiene más agua corporal? Tiene más agua corporal el musculoso, porque tiene menos tejido adiposo. Este 55% de agua corporal, lo que pierde agua corporal lo gana en tejido adiposo. No sé si me estoy haciendo entender. Pero el estándar es este. 60% pues es el agua corporal que vamos a tener un hombre pues una contextura normal. La mujer también, si es una mujer delgada, atlética, puede tener un poquito más de agua corporal, 55%, una mujer estándar, 50%, una mujer obesa puede tener un poquito menos de agua corporal. ¿Por qué? Porque gana en tejido adiposo, ¿cierto? Gana en tejido adiposo, entonces va a tener menos agua corporal. Pero esta es la distribución en general. El 60% de nuestro cuerpo humano es agua. Tenemos ese 40% intracelular que es el más delicado. Como les digo, si yo empiezo a perder mi líquido intracelular, estoy en serios problemas de salud. Y ese otro 20% se subdivide, y ahorita lo vamos a ver que se subdivide más, que es el líquido extracelular. El líquido extracelular se divide en 15%, que es el intersticial, que es el líquido que está entre una célula y otra. Es el líquido que está alrededor de las células. Y el líquido intravascular, que es la sangre con el plasma, es solo el 5%. O sea que la sangre que yo tengo en mi cuerpo, que es más o menos 5 litros, está viendo que soy un
adulto hombre estándar, esos 5 litros están representando el 5% de mi peso corporal y el 5% de los líquidos del 60% del agua corporal total. Este concepto necesito que quede muy claro y muy bien entendido. Quiero preguntar si hasta aquí todos van bien o hay alguna duda. Nosotros tenemos una pregunta. Sí, señora. O sea, uno como calcula, digamos, con el peso, digamos, usted nos dijo, si pesa 100 kilogramos, tiene un cálculo pues de agua corporal total del 60%, pero ¿cómo yo hago ese cálculo para cualquier otro peso? Bueno, 80 kilogramos. ¿Cuánto es el 60% de 80? Cuatro, 48, lo multiplicas. Si peso 60 kilos, ¿cuál es el porcentaje de agua corporal total? Yo con un paciente de 60 kilos, yo te puedo decir, dime, el paciente pesa 60 kilos, ¿cuánto es el peso del agua corporal total de ese paciente? ¿Qué me dirías tú? ¿Quién me diría cuánto sería si pesa 60 kilos? ¿36? 36 es un ejercicio matemático. Y ese paciente de 60 kilos, ¿cuántos kilos son de líquido intracelular? ¿24? 24. ¿Cuánto sangre tiene ese paciente de 60 kilos? El 5% de 60. ¿9? No, 12. No, 12 no, el 5% de 60. Ahora sí tocó hacer un cálculo. Aquí cogí el computador, el celular. Sería... 3, profe. 3, exacto. 3, gracias. Sí me entendió Profe, yo tengo la otra persona pregunta. que me preguntó. Sí, dime. Sí, pero entonces no es posible como decir cuántos líquidos tengo, cuántos litros tengo ahí, porque pues estamos partiendo de peso, entonces no sería posible como decir tengo tantos litros de sangre. Sí, eso en un paciente estándar son más o menos 5 litros, pero no todos tenemos 5 litros. Vamos a, pues dependiendo de la altura, el cuerpo, siempre va a variar. Lo que te digo yo es un estándar, como yo tampoco podría decir todos nosotros pesamos 50 kilos. O sea, hay unos que incluso pesan menos, pero otros pesamos 60, 70, 80, pues. O sea, eso es digamos, en un estándar, ¿cierto? En un cálculo estándar. Y esto es en relación al peso. Realmente, o sea, yo les digo, la sangre mía en volumen es más o menos 5 litros, pero mi líquido intravascular representa el 5% de mi peso. El líquido intersticial representa el 15% de mi peso y el líquido intracelular el 40% de mi peso. ¿Sí? Y dependiendo, si me pongo más obeso, pues tendré menos agua corporal, tendré más tejido adiposo. Si me pongo más haciendo ejercicio, puedo llegar incluso a tener un poquito más de agua corporal total y bajar mi tejido adiposo. ¿Sí? ¿Sí te queda claro o no? Pero sí,
no podría decir que todos en el curso tenemos los 5 litros exactos de sangre, no. Hay unos que tienen un poquito más, unos que tienen un poquito menos. Lo mismo que de líquidos. Si yo hiciera el cálculo total de líquidos de cada uno del grupo, pues los líquidos serían diferentes en cada uno de nosotros. Lo que sí puedo decir con absoluta seguridad es que el 60% del peso de ustedes es agua y que el otro 40% es entre huesos, tejidos de sostén y tejido adiposo. Eso sí lo puedo decir. No podría decir pues exactamente cada uno cuánto tiene, pero sí en porcentaje. ¿Sí? Y que de ese 60% de agua, el 5% es sangre, el 15% es líquido intersticial y el 40% es líquido que está en cada una de nuestras células, en una neurona, en una célula muscular, en una célula digestiva, en cualquiera de nuestras células. O sea, las células están llenas de agua, ¿sí? Si una célula tiene que empezar a botar agua, a compartir agua porque el cuerpo está en déficit de agua, esa célula va a empezar a sufrir, va a empezar a tener problemas. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí. Pues el porcentaje de agua corporal puede cambiar dependiendo de, pues si es una persona flaca, pues delgada, normal o con obesidad. ¿Qué peso? O sea, hay un estándar de peso para hombres y para mujeres, o sea, para uno saber desde qué punto a qué punto es una persona delgada o cuál es el peso normal. Bueno, eso tiene, me venía aquí atrás porque sí, dependiendo de la contextura, la cantidad de agua corporal cambia, ¿cierto? Aquí este cantante, su agua corporal es 55%, pero este actor, su agua corporal es el 65%, ¿sí? Esa es una diferencia, eso lo entiendes. Ahora, ¿cuál es el peso ideal? ¿El que tiene este cantante o el que tiene este actor? Pues hay diferentes tablas y las tablas relacionan el peso con la estatura. Yo no podría decir, mire, ustedes estudiantes de cuarto semestre de microbiología y bioanálisis, el peso ideal para ustedes es 60 kilos. No, tengo que irme con cada uno de ustedes y medir la talla, medir el peso, relacionar esos dos valores en un concepto que es, creo, la última diapositiva de la clase de hoy, que se llama índice de masa corporal. Y ese índice de masa corporal me dice si usted está muy flaco para su altura, muy gordo para su altura, está muy flaco para su altura o está así muy gordo para su altura. Pues me dice, hay unos valores que me dicen si su peso está bien. Por ejemplo, yo con mi altura y mi edad, puede ser que para mi altura y mi edad esté bien un peso de 80 kilos. Pero para alguien que tiene 20 años, mide 1,70, si pesa 80 kilos está mal. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay una receta exacta para decir cada persona cuánto debe tener de peso máximo total y de altura, sino que se saca un promedio entre la altura de la persona, el peso y la edad. ¿Sí me hice entender? Sí, señor, muchas gracias. Sí, es un valor pues que cambia. Pero me entienden que el agua corporal total se puede modificar por el contenido adiposo, por la edad y por la contextura muscular. Si yo les dijera, de acuerdo a la edad, el agua corporal total aumenta o disminuye, ¿qué me dirían?
Disminuye. Eso está claro, ¿cierto? Disminuye. De acuerdo a la obesidad, si es una persona más obesa, ¿el agua corporal total aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Perfecto. Y de acuerdo a la contextura muscular, si es una persona más musculosa, con un cuerpo más deportiva, ¿el agua corporal total aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Bueno. Entonces, vuelvo a decir, cada uno de nosotros tiene un porcentaje de agua corporal diferente, pero el estándar es que más o menos el 60% de nuestro peso es agua, y de esos 60 puntos de nuestro peso, 40 son de líquido intracelular y 20 de líquido extracelular. Y entre el líquido extracelular, el 5 puntos son de intravascular y 15 puntos son de líquido intersticial. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es el compartimiento que tiene más líquido en el cuerpo? ¿Cuál me dirían? ¿Intravascular, intersticial, intracelular? ¿Cuál es el Intracelular promedio. intracelular? Claramente, ¿sí? O sea, dentro de las células es donde tenemos la mayoría de agua y las células necesitan de esa agua. Este ya es con todos los detalles. Entonces, el agua corporal total es el 60% de nuestro peso, ¿cierto? Se divide, ya lo habíamos dicho, 40% intracelular, que está ¿dónde? En las células, y 20% extracelular. Ese 20% extracelular se divide en líquido plasmático, que es la sangre, que es el 5%, líquido intersticial, que es más o menos el 15%, aquí la suma no da, pero yo diría es el 13-14% el líquido intersticial, y los líquidos transcelulares. ¿Cuáles son los líquidos transcelulares? El líquido sinovial, que lo tengo ¿en dónde? ¿De dónde es ese líquido sinovial? De las articulaciones. Líquido cefalorraquídeo, ¿dónde lo tengo? Les estoy preguntando, ¿dónde tenemos el líquido cefalorraquídeo? El cerebro, ¿no? Y en la espina. Entre las meninges, sí. El líquido peritoneal, pues tenemos un poquito de líquido ahí entre las vísceras. El pleural, un poquito de líquido en el pulmón. El pericárdico, un poquitico de líquido ahí al lado del corazón. El corazón está envuelto en una bolsa y más o menos un corazón normal tiene 50 mililitros. Hagan de cuenta una jeringa de 50 de agua que roza entre la bolsa. O sea, no es que la bolsa esté completamente adherida, hay un pequeño líquido ahí. Líquido intraocular, endolinfa y perilinfa que están en el oído. Todos estos líquidos que yo tengo transcelulares son una posibilidad que yo tengo para diagnosticar enfermedades en las personas. Y yo le voy a tomar al paciente un líquido sinovial, un líquido cefalorraquídeo, uno peritoneal, uno pleural, uno pericárdico, uno intraocular o de perilinfa, y lo voy a mandar al laboratorio para que ustedes en el laboratorio me digan si ese líquido transcelular está bien, o es un líquido que está infectado, o es un líquido que tiene muchas proteínas, o es un líquido que tiene algún problema, ¿cierto? El líquido intersticial, pues es el que está entre las células, y el líquido plasmático, que es la sangre. ¿Sí?
Lo otro importante de recordar aquí es que en el compartimiento intracelular, los principales electrolitos que tenemos dentro de las células es el potasio y el magnesio. El potasio está casi todo dentro de las células, por fuera de las células está muy poquito. En cambio, en el espacio extracelular, el principal es el sodio y el cloro. El sodio está por fuera de las células. Cuando una célula se despolariza, entra sodio y la pasa de ser negativa a positiva. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿sí? ¿Entendieron esta diapositiva? Esta diapositiva es clave. Entonces, si yo les digo, ¿qué tipo de líquido es el líquido pleural? Es un líquido transcelular del compartimiento extracelular. ¿Qué tipo de líquido es el plasma? Es un líquido, pues sí, plasmático del compartimiento extracelular. ¿Qué tipo de líquido es la linfa? Es un líquido intersticial del compartimiento extracelular. El líquido que tenemos aquí en los ojos es poquititico, pero ahí en el ojo tenemos líquido. Ese es líquido intraocular y hace parte de los líquidos transcelulares. Ustedes más adelante, cuando vean química clínica, van a tener que estudiar cuál es la composición normal de un líquido sinovial, de uno cefalorraquídeo, de uno peritoneal, de un pleural. Ustedes sabrán cuándo un líquido de estos es normal y cuándo es anormal. Y cuando es anormal, ustedes son los que nos dicen a nosotros, mire, ese señor en ese líquido sinovial tiene una bacteria, tiene un hongo, o tiene muchos cristales de ácido úrico en esa articulación y por eso es que le duele, tiene gota. No, lo que tiene es una infección, tiene una artritis séptica, tiene un estafilococo en ese líquido sinovial. Tiene muchas proteínas ese líquido sinovial, ¿sí? Estos líquidos, y por supuesto, pues el líquido plasmático, ustedes trabajan todos los días con la sangre y el plasma de las personas. Si ustedes evalúan la grasa, las proteínas, las hormonas que están circulando en la sangre, ese es el día a día. Las células que circulan en la sangre. ¿Cómo vamos? Me interesa que esto quede súper claro porque más adelante, si esto no fue claro, más adelante van a generarse confusiones. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a ver unos líquidos. El líquido linfático es un líquido que normalmente no lo estudiamos mucho, no lo entendemos muy bien y nosotros tenemos claro que nuestra sangre va por arterias y venas. Pero nosotros, además de tener arterias y venas, tenemos unos conductos linfáticos, unos vasos linfáticos que son diferentes a las arterias, diferentes a las venas, por donde circulan unos lípidos, unas proteínas, unos factores de la coagulación y unas células blancas o glóbulos blancos, mejor. Ese es el líquido linfático. ¿Que pertenece a qué compartimiento? ¿El líquido linfático hace parte de qué compartimiento? El líquido intersticial del compartimiento extracelular. Esa es la linfa, este es el líquido linfático. Mírenlo aquí. Normalmente nosotros tenemos un dibujo en el cual salen las arterias que se pintan de rojo, las venas que se pintan de azul, pero mire que todo nuestro cuerpo está lleno de unos pequeños vasitos que se llaman los vasos linfáticos. Y miren, esos vasos linfáticos están ubicados entre las arterias y las venas y se pintan de verde. ¿Y qué va en ese vaso linfático? Van lípidos, proteínas, factores de coagulación y glóbulos blancos. Se me olvidó poner glóbulos blancos. En ese líquido linfático que está ahí, aquí entrelazado con las arterias y las venas,
está cargado de linfa. ¿Y la linfa pertenece a qué espacio? Vuelvo a preguntarles. ¿Dónde ubico la linfa? Intersticial. ¿Intersticial de qué compartimiento? Extracelular. Extracelular. Muy bien. ¿Y la sangre es de qué compartimiento? ¿Extracelular o intracelular? La sangre. No es extracelular, profe. Extracelular, sí, esta, aquí está, extracelular. La sangre es líquido que está circulando. El líquido intracelular es el que está dentro de la célula. La sangre es líquido intracelular, la linfa, los aminoácidos, coenzimas, bueno, es líquido intersticial, y estos son los líquidos transcelulares. Bueno, ¿cómo está el cuerpo humano? Siempre, como yo siempre debo tener el 60% de mi cuerpo de ser agua, yo debo tener un balance. Yo voy recibiendo agua y voy perdiendo. Díganme qué puede romper el balance hídrico de una persona. ¿Cuándo se rompería el balance hídrico de una persona? ¿Cuándo se deshidrata? Sí, pero denme ejemplos. ¿Cuándo uno se deshidrata? Ejercicio fuerte, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo pérdidas de agua exageradas por el ejercicio, sudoración. Listo. ¿Qué otras pérdidas puedo tener? Cuando se enferma y vomita mucho. ¿Cuál? Cuando No. una persona se enferma y vomita mucho. Sí, el vómito es una pérdida extrema. Me rompe el balance hídrico. La diarrea es una pérdida extrema. Profe, Sí. también cuando se desangra. Exacto, una hemorragia, una pérdida extrema. Pierdo todo el líquido intravascular. Y ya las células dicen, uff, yo tengo el 40% del agua y me toca empezar a entregar agua, pues ya la situación es crítica. Pero uno generalmente las primeras pérdidas las compensa con líquido extracelular. El líquido extracelular es el que primero, digamos, se moviliza. El líquido intracelular cuando se moviliza es que ya estoy yo fregado. ¿Y qué otra cosa puede tener un desbalance? Si yo no tomo agua, tengo sed y no tomo agua, o sea, no tengo ganancias, ¿qué pasa? ¿Para dónde se me va la balanza? Profe, las sales. ¿Las sales? ¿Cómo así? No entendí. Si yo no tomo agua, ¿qué pasa si pasan 2 días y yo no tomo agua? No tengo ganancias. Me empiezo a desbalancear, quedan las pérdidas sin ganancias. Lo que quiero decirles es que todos los días tenemos unas ganancias de agua y unas pérdidas de agua. Vamos a ver cuáles son esas ganancias y esas pérdidas. ¿Por dónde perdemos agua? Por la respiración, por la sudoración, en la orina, en la materia fecal. En la respiración perdemos agua. En la saliva. Profe, Sí. cuando hay retención urinaria, no habría pérdida de agua entonces. Sí, hay una persona, si no produce orina, bueno, usted puede tener una retención urinaria por 2 razones, o que el riñón no está filtrando sangre y produciendo orina, o por alguna razón su riñón sí filtró sangre, produjo orina, pero se tapó la uretra o la próstata y está todo el agua ya almacenada. Pero es agua ya que está filtrada, eso, toda la orina sale de la sangre. Al riñón llega la sangre, toda la sangre pasa en un momento por el riñón y el riñón dice, le voy a sacar a esa sangre un poco de agua, un poco de electrolitos, un poco de hidrogeniones y lo elimino en forma de orina. Esa es la función del riñón. Cuando yo tengo una falla renal y mi
mi riñón no me filtra, entonces pasa la sangre y vuelve y sale la sangre igual del riñón. Yo no estoy eliminando y yo debo eliminar porque yo estoy ganando y no elimino. Entonces se me hace un desbalance hídrico. El punto es que nosotros tenemos que todos los días tener un balance. Si yo sudo más, me da más sed y tomo agua, ¿cierto? Si a mí me da mucha diarrea, pierdo mucha agua, pues yo debo ganar mucha agua, debo tomar agua, ¿sí? El balance debe mantenerse en cero. Gané 200, perdí 200, listo. Sigue el 60% de mi cuerpo, sigue siendo agua. Gané 1000, perdí 1000, listo. El problema está en gané 1000, perdí 200. ¿Qué empieza a pasar a un paciente que todos los días gana 1000, pero pierde solo 200? ¿Qué le pasaría? Profe, retención urinaria, por ejemplo, pues porque está reteniendo todos los líquidos. Se edematiza, se le hinchan las piernas, se le va el agua al pulmón, hace edema pulmonar, hace ascitis, que es cuando hay agua en el abdomen, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tengo diarrea y pierdo mucho líquido, pero no tengo ganancias para soportar esa pérdida? ¿En qué estado me encuentro yo? Tengo una diarrea hace 3 días, pura agua. En deshidratación. Deshidratación, perdí más de lo que gané. Pero también hay, aunque a veces creemos que no existe y no lo estudiamos mucho, pero hay y me puede igual matar, sobrehidratación. Esos que no, que si se toma 3 botellones de agua le damos un premio, se toma los 3 botellones, se sobrehidrata y se puede morir. También con cerveza hay gente Sí, porque hay que pérdida de electrolitos. Eso, pérdida no, se diluyen los electrolitos, ¿sí? Hay tanta agua que yo tenía tanto potasio en esta agua, pero ahora como hay tanta agua se diluye más el potasio y los electrolitos dejan de cumplir sus funciones. Entonces, mire cómo nosotros ganamos agua por bebidas, ganamos agua que libera pues el metabolismo y ganamos agua por la oxidación de los alimentos, ¿sí? Directamente bebida, yo me puedo tomar, hay gente que dice, no, que yo me tomo 4 litros de agua a ver si bajo de peso. Bueno, cada persona va tomando el agua que va sintiendo necesaria, pero lo normal, lo estándar es que cada persona tome en el día mínimo entre 1,5 litros y 2 litros de agua. Directamente agua 500 o 650 y otros líquidos que son liberados de la comida y del proceso de oxidación de los alimentos. Pero normalmente nosotros cada día ingerimos 2000 mililitros. El límite máximo que deberíamos ingerir es 3.600, que es más o menos 35 mililitros por kilogramo día. Aquí también, por eso se da esta cifra aquí, porque no es igual. Una persona muy grande necesitará más agua que una persona pequeña, pues necesitará menos agua. Entonces, lo normal de ganancia de agua es 35 mililitros por kilogramo día. Y las pérdidas, ¿dónde perdemos agua? Por la piel, por el tracto respiratorio. Mientras yo estoy respirando, estoy eliminando agua. En el tracto gastrointestinal, yo también elimino agua. Y a nivel renal, en la orina. Por la piel, si yo estoy a menos de 30 grados centígrados, siempre estoy botando un poquitico de agua que yo puede que no me dé cuenta. Pero ¿qué pasa con los días que están haciendo? Por ejemplo, hoy aquí miro la ventana, hoy está muy caliente. Si estamos a 36 grados centígrados, ¿qué pasa? Tenemos una transpiración mayor, hay mayor pérdida de agua. Y fisiológicamente, ¿qué nos pasa cuando perdemos más agua? ¿Qué sentimos?
El día que ustedes sudan más, ¿qué les pasa ese día? Sentimos más sed. Claro, ya perdí más agua, yo necesito ganar más agua y tomo más líquido, ¿cierto? El problema está en que muchas veces tomamos más líquido con mucho azúcar y eso nos hace daño, pero lo que necesitamos es un poquito de agua con electrolitos, con sodio, cloro, potasio. Pero como el agua sola con electrolitos no sabe tan rico, no nos pone felices, no nos estimula, nos produce cortisol, entonces nosotros el problema es que muchas veces le echamos mucha azúcar al agua o gaseosa o jugo o lo que sea, y eso es lo que muchas veces nos descompensa. Pero realmente lo que necesitamos cuando estamos perdiendo mucho líquido es tomar agua. En el tracto respiratorio nosotros perdemos agua. Péguense frente a un vidrio o a un espejo y respiren. Y verán que en la respiración uno va eliminando metales. Pero en el tracto respiratorio nosotros también eliminamos agua. En el sistema gastrointestinal, en la saliva, en el líquido gástrico, en el jugo biliar, en los jugos pancreáticos y por supuesto en la deposición. La deposición parece solo sólida, pero tiene contenido de agua, no es completamente sólida, ¿no? Y si tenemos una deposición blanda o líquida, pues estamos eliminando ahí líquidos. En la eliminación renal, la pérdida renal, pues es la orina. Si mi riñón está trabajando normal, ya, orino normal, ¿cierto? Si mi riñón está trabajando mal porque tomo algún medicamento, porque tengo una enfermedad renal, porque tengo aldosteronismo, tengo problemas con mi hormona antidiurética, mi riñón va a funcionar mal y mi eliminación va a ser complicada. Y eso me puede desbalancear mi agua corporal total. El riñón es definitivo. ¿Qué pasa a una persona cuando el riñón no le funciona? ¿Qué han visto ustedes? Cuando esos riñones dejan de funcionar, dejan de filtrar la sangre y dejan de producir orina. ¿Qué le pasa a esos pacientes? ¿Tienen que ir a qué? A diálisis. diálisis. Hagan diálisis. ¿Y qué hace la diálisis? El trabajo que el riñón no puede hacer, filtrar y Filtra la purificar la sangre. Está acumulado, digamos, en el organismo que se debe haber desechado. Eso. Pero la orina no es solo agua. En la orina hay muchas cosas. Ustedes se van a volver expertos en decirle a uno, ese paciente tiene en la orina urea, creatinina, ácidos grasos, hidrogeniones, sodio, potasio, cloro, ¿sí? La orina, pues uno dice, sí, estoy botando mucha agua, el agua que me sobra, que estoy tomando, pero tengo que botar. Pero yo también en la orina boto cosas que no me sirven, ¿sí? Sustancias, medicamentos, electrolitos. Entonces, lo normal es que, acuérdense que las ganancias eran lo mismo, entre 1.450 y 2.000 diarias, y las pérdidas entre 1.450 y 2.000 diarias. Pérdidas por tracto urinario, digestivo, piel, tracto respiratorio. Y al final debe quedar pues este balance. ¿Dónde está? Este balance. Que las ganancias y las pérdidas me den igual. Gané 2.000, perdí 2.000. Gané 3.000, perdí 3.000. Si yo empiezo a ganar más, a ganar 3.000 y solo elimino 1.000, pasará unos días y luego voy a estar en edema. Y si gano 2.000, pierdo 3.000, gano 2.000, pierdo 3.000. Si estoy perdiendo más, voy a estar deshidratado. Y ambas cosas son graves. La sobrehidratación o la deshidratación. Ambas son graves. Uno, si tiene más líquidos del que necesita, está en problemas.
Si tiene menos líquidos del que necesita, están problemas. Hasta aquí vamos bien. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto es lo básico de líquidos y electrolitos. Esto cada día se va a complicar más. Pues cada día no, en este curso no, pero cuando lleguen a química clínica, ustedes deberán aprender las características de cada uno de los líquidos. O sea, si ustedes tienen una muestra de sangre, ¿cuáles son las características de esa muestra de sangre? Si tienen una muestra de linfa, ¿cuál es esa característica? Si tienen un líquido pleural, pericárdico, cefalorraquídeo, ustedes se tienen que aprender todos esos líquidos, qué diferencias tienen. Porque ustedes son los que le dicen al médico y al paciente que en su líquido hay alguna alteración. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora algunos electrolitos los más importantes. El sodio, que está principalmente a nivel extracelular. El sodio casi siempre circula en la sangre. El sodio intracelular es muy bajito, es el 9%, mientras que el sodio extracelular es el 91%. Por eso cuando se despolariza la célula, entra sodio y sale ¿qué? En una despolarización normal ambos son positivos, pero entra más sodio, la célula que está a menos 60 queda positiva y luego ella pierde potasio y vuelve a quedar negativa. Pero el sodio es el electrolito quizá más importante que tenemos en el cuerpo, está principalmente a nivel extracelular y muy poco a nivel intracelular. ¿Para qué es importante el sodio? Mucho. Si nosotros no tenemos sodio, tendremos problemas neurológicos, problemas de osmolaridad y volumen en el riñón y tendremos alteraciones cardiovasculares. Si yo tengo el sodio normal, no tengo ningún problema. Si yo tengo una hipernatremia, voy a tener problemas. Y si tengo hiponatremia, también voy a tener problemas. Y la persona que le dice al médico y al paciente, mire, su paciente está con unos niveles muy altos de sodio o muy bajos de sodio, ese paciente pues va a tener problemas en realidad. Ese paciente va a estar complicado, porque el sodio lo tenemos que tener en un balance normal. Hipernatremia cuando tenemos más de 145 milequivalentes litro, hiponatremia cuando tenemos menos de 135. Yo aquí les estoy dando solo el dato fisiológico. Ustedes luego van a aprender a medirlo. Y cuando ustedes lo miden, ustedes dicen, este paciente tiene 148 milequivalentes de sodio por litro. Tiene una hipernatremia. Ustedes son los que le dicen a uno ese dato. O este paciente tiene 129 de milequivalentes por litro de sodio. Este paciente va a tener alteraciones en la transmisión nerviosa, en el funcionamiento renal. Ese paciente está complicado. El potasio es al contrario del sodio. El potasio está principalmente en el líquido intracelular. Y a nivel extracelular hay muy poquito potasio. El potasio es el principal catión intracelular y el sodio es el principal catión extracelular. Eso lo tienen que saber ustedes también muy bien desde ahora. Lo van a volver a retomar en química clínica, porque quien mide el sodio y el potasio en una muestra son ustedes. Uno puede sospechar, uno dice, este paciente está muy somnoliento, no se mueve, tuvo diarrea, yo creo que está hiponatrémico, vamos a mandarle una muestra de sangre a ver qué me dice el microbiólogo y bioanalista. Y él le dice a uno, sí, ese paciente perdió mucho sodio y perdió mucho potasio. Y uno entonces allá en urgencias
preparas natrol y catrol y se lo pone al paciente. ¿Por qué el potasio es importante? El potasio es importante porque regula la transmisión nerviosa, regula el volumen intracelular porque es el principal catión intracelular. Y a mí me puede dar una hipercalemia, que es cuando el potasio se me sube, o una hipocalemia, que es cuando el potasio se me baja. ¿Y cuando me da una hipercalemia? Cuando hay hemólisis, destrucción muscular, invasión metastásica, y los niveles son mayores a 5.5 milequivalentes por litro. ¿Y cuando tengo yo una hipocalemia? Cuando tengo un hipoaldosteronismo, cuando tengo insuficiencia renal, cuando tengo uso de diuréticos, ahorradores de potasio, y es cuando el valor del potasio se me baja a menos de 3.5 milequivalentes por litro. Miren, esta es la relación normal cuando se despolariza una célula, que el sodio está principalmente extracelular y intracelular está bajito el entra, y el potasio, que está muy alto aquí intracelular y afuera está bajito, sale. O sea que yo les pregunto, ¿los movimientos de sodio y potasio son contra gradiente de concentración o a favor del gradiente de concentración? Miren el sodio, viene de donde hay 145 a donde hay 12. Entra. Y el potasio va de donde hay 150 a donde hay 4. El potasio sale. Ese movimiento de sodio-potasio es contra el gradiente o a favor del gradiente. ¿No me entienden lo que estoy preguntando? Es a favor del gradiente, o sea, cuando se despolariza la célula y la célula abre los canales, entra sodio porque hay más sodio afuera que adentro, entonces entra sodio y sale potasio. Cuando la célula se va a recuperar, tiene que hacer una inversión de energía, de ATP, gasta por lo menos un fósforo, y tiene que el potasio que estaba afuera, que es poquito, al potasio que está adentro mete 2 potasios y saca 3 sodios, y esta es la bomba sodio-potasio ATPasa, esta, para él volver a recuperarse y volver a tomar la posición de reposo. O sea, cuando una célula se despolariza, abre sus canales y el sodio que está muy afuera entra, el potasio que está muy adentro sale, y cuando ella ya se quiere otra vez repolarizar, con un poquito de energía, de ATP, sacas 3 sodios y mete 2 potasios, que es la bomba que ustedes debieron estudiar en su biología, en su bioquímica, la bomba sodio-potasio ATPasa. Cloro. ¿Dónde está el cloro? Principalmente en el espacio extracelular, pero el cloro es un catión. El cloro es negativo. Entonces, es un anión, perdón. El principal catión extracelular, ¿cuál es? ¿Qué es? Catión extracelular, ¿cuál es? Catión positivo extracelular, ¿cuál es? El sodio. Profe, el potasio. Extracelular, el sodio. ¿Y cuál es el principal catión intracelular? El potasio. Ahí sí es el potasio. Ahora, ¿cuál es el principal anión negativo extracelular? El cloro. Cloro. Este es negativo y él está principalmente extracelular.
¿Y nosotros para qué necesitamos cloro? Nosotros necesitamos cloro porque es el que nos ayuda a limpiar el estómago, nos ayuda en la transmisión nerviosa y nos ayuda a mantener el pH celular. El cloro es indispensable. El cloro es una cosa indispensable. Nos ayuda muchísimo. Recuerden que el cloro lo tenemos aquí en la cavidad gástrica, que producimos ácido clorhídrico, que nos ayuda a esterilizar, por así decirlo, los alimentos. Si vienen algunas sustancias nocivas, pues en el estómago se organizan. Ese ácido clorhídrico que nosotros tenemos en el estómago, pues nos ayuda a limpiar esa cavidad gástrica. Y nosotros regulamos el cloro, pues a través, por supuesto, de la orina. Un paciente puede tener una hipercloremia si tiene más de 112 milequivalentes por litro, o una hipocloremia si tiene menos de 96 milequivalentes por litro. Y el último que vamos a ver es el calcio. Nosotros tenemos muchísimo calcio, lo que pasa es que la gran mayoría de calcio, el 99%, está en los huesos y los dientes. Y uno de ese calcio que tienen huesos y dientes poco intercambia, sí intercambia, porque nosotros tenemos osteoclastos y osteoblastos que nos ayudan. Los osteoclastos nos liberan calcio del hueso y los osteoblastos cogen calcio de la sangre y lo ponen en el hueso. O sea, siempre hay un poquito de recambio de calcio con los huesos, pero la mayoría de nuestro calcio está ahí pegado en el hueso. Y tenemos el 1% del calcio, que es el que circula pues entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. El calcio es supremamente importante cuando hay, por ejemplo, la despolarización muscular. El calcio también es importante para los procesos de agregación plaquetaria. Si no tenemos calcio, pues no podemos funcionar bien con nuestra coagulación. Y hay muchos factores que hacen que se aumente la absorción de calcio o se disminuya, que tienen que ver, por ejemplo, con la vitamina D, con la ingesta de proteínas, con la acidez gástrica, ¿cierto? Nosotros tomamos alimentos con calcio y es en el estómago que decimos, no, yo voy a guardar más calcio, voy a eliminar más calcio. En algunos momentos de la vida nos hace falta calcio. Cuando ya pasamos los 50, 60 años, tenemos problemas algunos de calcio. Las mujeres también se decalcifican y tienen que aumentar la ingesta o tomar pastillas de calcio. Y en general es el contenido de cada uno de los electrolitos que hablamos. El sodio está mucho mayor extracelular que intracelular. El potasio, mucho mayor intracelular que extracelular. El cloro es extracelular. El calcio, pero recuerden que el calcio casi todo está en los huesos. El 98, 99% del calcio está en los huesos. El otro 2% está más en el espacio extracelular que en el intracelular. El magnesio está más en el intracelular y el bicarbonato está más en el extracelular. ¿Sí? Esos son como los principales iones y cómo los debemos aprender para hacer los controles. Y esto es el último concepto que yo les tenía, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, si ustedes, no sé si tengo aquí así, ustedes los invito a que cada uno haga su índice de masa corporal. En la próxima clase les pregunto, busquen en el internet calculadora del índice de masa corporal para adultos. Ponen su estatura, ponen su peso, le dan calcular
y les va a salir el índice de masa corporal. Este, por ejemplo, es el mío. Mi índice de masa corporal es 26.2, lo que indica que estoy en este momento en sobrepeso. Aquí no me salió todo completo, pero si ese índice está por debajo de 18.5, estoy en peso bajo. Si está entre 18.5 y 24.9, es un peso saludable. Si estoy entre 25 y 29, tengo sobrepeso. Y si estoy más de 30, tengo obesidad, que es diferente. Pero los invito a que cada uno haga el índice de masa corporal. Ese es el valor con el cual nosotros miramos si para la estatura que yo tengo, cuál debería ser mi peso, porque para cada uno es diferente ese índice de masa corporal. Bueno, me faltaba esto, aunque esto lo vamos a ver más en detalle la próxima clase, que vamos a ver deshidratación y sobrehidratación. Porque cuando yo tengo un paciente en urgencias que está deshidratado o sobrehidratado, yo le puedo poner una solución electrolítica, una solución sin electrolitos, solo con glucosa, o una solución coloidal que tiene proteínas. Dependiendo de la situación que yo tenga, eso lo vemos en la clase próxima, yo le voy a poner uno de estas soluciones. Bueno, muchachos, eso era lo que tenía yo hoy para comentarles. Preguntas, dudas y aportes, por favor. Empezamos con 38 y ya hay 25, imagínense, y eso que es una clase... no, hay 33. Bueno, sí, salieron 5 personas. Muchachos, preguntas. Profe, es que el internet acá en la universidad está muy mal, o sea, solamente da para conectarse desde los datos, porque hay varios que se les falló el internet y no dio. Bueno, preguntas. No, profe, ninguna.